Son las 18:10. Momento para nuestra entrevista central del día de hoy. Queremos hablar de transporte y particularmente la discusión que se está dando respecto al Transantiago. Se ha llevado bastantes portadas en los últimos días, lo que tiene que ver con la evasión, los caminos a seguir para poder evitarla, salir al paso de aquello, proyectos de ley. Sin embargo, a excepción de tal vez lo que ha sido el trabajo de la Mesa Social por el Transantiago, con quienes estuvimos dialogando también hace algunas semanas a propósito de sus propuestas con miras a las licitaciones del año 2018, es poco lo que se ha tratado también de temas más profundos en torno a lo que es el Transantiago. Y bueno, queremos hablar también de propuestas, visibilizar también algunos errores con nuestro invitado del día de hoy. Él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, además es prorector de la Universidad de Chile. Está con nosotros el profesor Sergio Jara. Queremos agradecer que esté con nosotros hoy día acá en Sin Tacos ni Corbata. Bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy contento de estar en la red de los H. Profesor, antes de irnos un poco más a lo que ha sido estas propuestas que se están llevando adelante, particularmente que ha señalado usted, ¿cómo analiza la discusión que se ha dado? De repente nos estamos quedando mucho en los perfiles netamente económicos, de evasión, de recursos, y echamos de menos un diálogo donde se centren, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver también con las propias máquinas, las calles. De repente se echa de menos eso. No sé cómo lo analiza usted también como experto. Bueno, si uno mirase el sistema de Santiago, fíjese que hoy día tenemos en las calles de Santiago del orden de unos 18 millones de viajes diarios, de los cuales más o menos 11 millones son en vehículos motorizados. De esos 11 millones de vehículos motorizados, más o menos la mitad son en transporte público y la otra mitad son en automóvil. Cosa que ha variado enormemente desde que partió Transantiago el año 2007. Sí. Recuerde usted que Transantiago tenía la intención declarada de detener la caída lenta, pero sostenida, del porcentaje de viajes en transporte público. Ahora, ¿por qué eso era considerado un problema? Porque el espacio urbano es mucho mejor utilizado para desplazarse en transporte público. Pero aquí no se trata de entregar cualquier transporte público, tiene que entregarse un transporte público diseñado de tal manera que resulte que naturalmente el usuario lo escoja. ¿Ya? Hoy día lo está escogiendo la gente que realmente no tiene otra alternativa, lo cual es un problema. Si se hubiese diseñado correctamente, y ya vamos a hablar de eso más adelante, hoy día podríamos tener de verdad lo que se dijo en las palabras que se quería tener, que era un sistema de clase mundial. Pero ¿en qué resultó? Resultó en un sistema con una flota subdimensionada, de vehículos sobredimensionados, organizados en un sistema troncal alimentador, donde pasamos desde el 10% de los viajes con transbordo a un 70% de viajes con transbordo. A pesar de que después se trabajó sistemáticamente en la dirección contraria, reconociendo implícitamente, nunca explícitamente, el error que se había cometido en el diseño, se trabajó para subir la flota de 4.000 a 6.500, se disminuyó el tamaño medio porque los buses nuevos eran, o que se integraron eran de tamaño menor. Se prolongaron cuando se pudo los recorridos de acercamiento, los alimentadores, y eso se pudo hacer recién en el año 2009, cuando el ministro Cortázar aprovechó la coyuntura de la renegociación o, digamos, el rediseño de los contratos de los alimentadores. ¿Ya? Pero recién este año o el próximo año viene la renovación de contratos de los troncales, que son más importantes. Recuerde usted también que ese año él permitió que los troncales algunos troncales pudiesen servir los servicios alimentadores, lo cual en la práctica significaba permitir a las máquinas prolongar un poquito el recorrido. ¿Qué significa eso? Que el sistema troncal alimentador también tenía problemas. ¿Y cuál era el problema? El enorme número de transbordo que tienen los usuarios, que además de la espera adicional, es una molestia en sí. Es una molestia en sí. La gente percibe el transbordarse, el pasar de un vehículo a otro como una gran molestia. Por lo tanto, yo espero que en este nuevo sistema de contratos que se va a entrar, estas lecciones se hayan aprendido. Ahora, el gran problema, Rodrigo, es que es difícil pelear con la historia. ¿Ya? Llevamos 9 años en esto. Y la gente entró en una suerte de espiral de desconfianza hacia el transporte público. Le creen poco al transporte público. Entonces, y se revela con la evasión en muchos aspectos. Pero, a ver, hablemos de la evasión un poquito después, pero el gran problema es que cuando usted
se distancia y desconfía del transporte público, entonces usted acude al medio alternativo que es el automóvil. ¿Ya? Piense también, es cierto que la bicicleta ha crecido, pero es casi anecdótico. Lo pesado aquí es que ha subido mucho el flujo de automóvil. Y descansar en el flujo de automóviles para el desarrollo urbano es realmente la muerte de la ciudad. Congestión, contaminación, hacinamiento. Esa es la respuesta. Profesor, en esta misma línea y según su propuesta, hay que también tomar en cuenta los modelos de ciudad. Los modelos que se caracterizan por ser simétricos o asimétricos. Poniéndonos en el caso de nuestro Gran Santiago, ¿por dónde podríamos orientar también la propuesta? A ver, si usted quisiera describir las ciudades gruesamente, podríamos hablar de ciudades que son monocéntricas. De hecho, Santiago tiene mucho de eso. Hay un centro que manda. El centro es el centro cívico nuestro, lo que llamamos tradicionalmente el centro de Santiago. Después hay ciudades que son policéntricas, donde existen muchos centros que son atractivos. Nosotros tenemos subcentros, a pesar de que hoy día el centro y Providencia son casi la misma cosa, ¿ya? Pero existen dentro de las zonas periféricas, existen estos subcentros también. Una ciudad que sería claramente policéntrica sería una ciudad como Los Ángeles, por ejemplo, donde cada periferia tiene su pequeño centro, a pesar de que la forma es mucho más alargada. Y después usted tiene lo que se llaman ciudades dispersas. ¿Qué son las ciudades dispersas? Aquellas donde la gente no va a su propio centro, sino que va a los centros aledaños. Por eso me gusta el ejemplo de Providencia, a pesar, como le digo, que Providencia casi se suma al centro de Santiago. Pero Providencia en sí es un centro rector. Viene mucha gente de otros barrios, no solo a trabajar, no solo a estudiar, sino también a comprar, a divertirse, a pasear. Y eso es lo que se llama la estructura de ciudad. Si usted tuviese... perdón, déjeme clasificar Santiago en esto. ¿Qué sería Santiago? Santiago es una mezcla, ¿ya? Una mezcla entre monocéntrica y policéntrica. Definitivamente no es dispersa. O sea, la gente, a pesar del atractivo de Providencia, pero tiene un poquito de las cosas, ya tiene una mezcla. Si usted representa de manera simplificada la ciudad, usted puede abordar el problema del diseño de la estructura de transporte público con mayor sensatez. ¿Qué es una estructura de transporte público? Lo que nosotros tenemos son troncales alimentadores. ¿Qué significa la estructura troncal alimentador? Que hay recorridos de acercamiento que lo dejan a usted en arterias grandes, en avenidas donde están los servicios troncales, donde usted transborda, se mueve en el troncal y normalmente para llegar a su destino tiene que transbordar de nuevo para un segundo recorrido de acercamiento a su destino, ¿verdad? Ya. Pero hay un segundo tipo de posible arreglo, que son los servicios directos. Para que se haga una idea, las micros amarillas, que tenían otro tipo de problemas, eran servicios más bien directos. ¿Ya? Usted agarraba cualquier par de puntos en Santiago con dos alfileres y iba a encontrar un recorrido que iba a unir esos dos puntos, ¿ya? Muy poco transbordo, 10% de los viajes tenían transbordo. Luego tiene servicios que es lo que se llama centro radio, que son todos los recorridos convergen a un punto, transbordan una vez y se dirigen a otro punto. Muchas de las ciudades norteamericanas, entre paréntesis, tienen ese tipo de estructura. Si usted quiere ir de un suburbio a otro, en transporte público, tiene que pasar por el centro. Ahora eso es un servicio bastante malo, porque demora muchísimo para el usuario, ¿ya? Y por último, tiene lo que podríamos llamar los servicios exclusivos. Si las demandas fueran altísimas, nosotros tendríamos recorridos específicos para cada par origen-destino de Santiago, porque como la demanda es muy alta, las frecuencias son buenas y es suficiente para colocar una flota exclusiva. Si usted lo quiere en términos sencillos, para mirar una ciudad como Santiago, en términos de los ejemplos, hay que mirar otras ciudades latinoamericanas y los estándares de servicio que se usan en Europa. Europa es, para mi gusto, en promedio, el estándar, ¿ya? Con mucho subsidio, no un subsidio cualquiera, calculado inteligentemente antes de hacer los diseños, con servicios muy interconectados, funcionando muy bien toda esta información en su iPhone, cuando viene la micro y cumplen los horarios. ¿Ya? Entonces, como todo está señalizado, como todo está informado, usted déjeme darle, por ejemplo, que sea una ciudad como Viena, ¿ya? Usted se acerca al paradero y en el paradero hay un cartel luminoso donde le dice el siguiente bus va a pasar en 3 minutos. Exacto. ¿Ya? Y el bus pasa a los 3 minutos. ¿Ya?
Y ahí está usted y sabe exactamente dónde bajarse, cómo conectar, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos haber llegado a ese estándar si no se hubiese escatimado los fondos de Hacienda para haber hecho el diseño correcto. Vamos a seguir dialogando, vamos a escuchar otro poco de música a esta hora de la tarde para seguir hablando de Transantiago, un tema que de todas maneras nos mantiene bastante atentos. Vamos a ir con lo que nos trae en la selección musical Quique Neira, Agua de la Fuente. Estamos de vuelta, son las 18:25, escuchando al conductor de Chico Trujillo, poniendo también a tono la conversación que estamos teniendo a esta hora con el profesor Sergio Jara. Él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, prorector de la Universidad de Chile, también experto en economía del transporte. Aprovechando también esta expertise, profesor, ¿qué se puede hacer también con el tema del financiamiento de este sistema, que es otro de los grandes temas que están dentro de la discusión? El otro día, en otro de los programas de la radio, recordábamos aquella propuesta de Juan Carlos Muñoz y otro académico más en torno a que se haga un descuento por planilla, a tener un costo más bajo para los usuarios del Transantiago, y que esto también puede hacer en beneficio a todo el grupo familiar, particularmente con esta posibilidad. ¿Qué opciones se observan? Y también tocando esta, por ejemplo, respecto a hacer un servicio un poquito más agradable a la gente. A ver, hablemos primero de financiamiento en términos gruesos. Déjeme plantearle un problema muy, muy sencillo. Sí. ¿Ya? Nadie debería espantarse porque los números aquí son muy sencillos. Imagínese usted que tiene que servir un flujo de 1.000 pasajeros por hora. 1.000 pasajeros por hora, ¿ya? Que llegan de manera constante a un paradero. 1.000 pasajeros por hora de un punto A a un punto B. Usted lo podría hacer con 10 buses por hora y cada bus de 100 pasajeros de capacidad, o lo podría hacer con 25 buses por hora y cada uno de 40. Ya. ¿No es cierto? Pregunta, ¿cuál de los dos servicios es más barato? El servicio más barato es el que tiene pocos buses grandes. En otras palabras, 10 buses de 100 resultan más baratos que 25 buses de 40. Eso es así, porque los buses grandes por asiento son más baratos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo mejor para un usuario? 10 buses de 100, o sea, 10 buses a la hora de 100 o 25 buses a la hora de 40. Y todo pasajero le va a decir, yo prefiero, dado que van a mover los mismos 1.000 pasajeros por hora, yo prefiero uno que sea más frecuente. ¿Por qué va a preferir más frecuente? Porque la espera es menor. Sí. Por lo tanto, tiene usted que los usuarios preferiríamos 25 buses de 40, pero si usted quiere minimizar costos, los operadores o el gobierno que quiere minimizar gastos, ¿ya? Prefiere 10 buses de 100. La diferencia de costo entre esos dos sistemas es lo que nosotros deberíamos llamar el subsidio óptimo para sumar no solo lo que nos cuestan los buses, sino también lo que cuesta el tiempo que nosotros los usuarios ponemos en el transporte público, que es un recurso que los operadores por definición no ponen. ¿Está claro entonces que el subsidio es una necesidad? Sí. Y la necesidad es, si no se pone subsidio, lo pagamos nosotros con nuestro tiempo. O sea, las alternativas aquí son o subsidio o tiempo de los pasajeros, como lo sufrimos todos los santiaguinos desde el 2007 para adelante hasta que la flota siguió creciendo. ¿Fue eso reconocido? Sí, señor. En la práctica fue reconocido porque partimos con 4.100, 4.200 buses en la calle y terminamos con 6.500. Un error de 60% en el diseño de la flota. Por lo tanto, en esto del financiamiento tenemos que pensar que el autofinanciamiento puede ser una mala cosa. ¿Ya? El subsidio es necesario. Lo segundo es, ¿qué forma puede tomar la tarifa? La tarifa puede tomar muchas formas. Usted tiene que cubrir los costos. ¿Ya? Los buses no los regalan, la benzina no los regalan, el salario de los choferes no lo regalan, la mantención de los vehículos no se regalan. Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo cobramos esto? Hay varias formas de hacerlo. Nosotros en Santiago lo que hemos optado es por pagar por viaje. Es cierto que usted tiene una tarjeta VIP, pero la tarjeta VIP es con una cuenta corriente. Sí. Usted paga por viaje. Una alternativa muy interesante son las tarjetas por periodo. Por ejemplo, y esto, por supuesto que no se me ocurrió a mí, es una cosa que existe en todo el mundo, incluso existe en un país con muy mal servicio de transporte público en general como es Estados Unidos de Norteamérica. Pero en Europa es la norma, y en Estados Unidos también. Usted compra una tarjeta que le puede ser para una semana, para un mes, para el semestre, para un año. ¿Ya? Y esas tarjetas
las pagará el usuario en combinación con el empleador. A veces hay descuento en los lugares donde usted trabaja, etc. Cuando yo estudiaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, usted podía tener acceso a estas tarjetitas y que tenían una pequeña subvención por parte del instituto. Por lo tanto, me compraba yo mi tarjeta y con eso, pasando mi tarjeta por los validadores, me subía y me bajaba sin pagar adicional. ¿Me están cobrando? Por supuesto, porque estoy pagando por la tarjeta. Ahora, ¿cuánto cobrar por la tarjeta? Ese es un problema. Sí. Pero eso es una gracia, porque andar con la tarjeta en el bolsillo, primero, evita todo problema de pago, y segundo, nadie tiene que andar vigilando, porque la tarjeta usted la acerca y está pagado. Está pagado. ¿Quién lo paga? Es un problema que tiene que ver con distribución. Y ahí es donde entran este tipo de consideraciones acerca de si es mejor que lo pague el empleador, que lo subsidie la municipalidad, que en ciertos sectores de ingreso esa tarjeta se esté ligado a ciertas características familiares. Siempre va a estar el problema de que la gente puede comercializar las tarjetas, efectivamente, ya, pero eso es un problema de otra naturaleza. Piense usted que, bueno, eso es financiamiento. Sí. O sea, el financiamiento siempre requerirá subsidio, ya sea que use usted tarjeta o que pague por cada viaje. Cuando uno piensa en la evasión, ahí se está metiendo en un problema adicional. La evasión tiene dos dimensiones. Si nosotros vigilásemos mucho la evasión y la probabilidad de ser descubierto por un inspector que tiene poderes para multarlo fuese muy alta, la gente evadiría menos. Si la multa fuese alta, también la gente evadiría menos. Yo le quiero contar que en Santiago la multa es alta y la gente evade mucho. Estamos llegando al 28, 30% de la evasión hoy día, porque la probabilidad de ser sorprendido, fiscalizado, es bajísima. ¿Usted lo ha fiscalizado alguna vez? Una vez. Y andaba con su... Sí. Tenía la carga del problema. Muy bien. Pero la probabilidad es bajísima. Y el otro asunto es que no hay sanción colectiva. No conozco yo estudios de cómo se distribuye la evasión por sector socioeconómico. Como yo soy habitante de la comuna de Ñuñoa, le puedo decir que a mí me tocó muchas veces gente joven, ¿ya?, que por diversas razones, ¿no? Yo digo que los estudiantes son siempre pobres, aunque tengan papás ricos, a los estudiantes siempre les falta la plata, evasión evidente. Y era como un juego. Pero también he visto sectores donde las micros van absolutamente repletas, ¿ya? Y de repente hay gente que pasa sin pagar y nadie dice nada. Debe haber alguna suerte de comprensión implícita. Uno puede pensar que en Santiago la distribución del ingreso, en Chile la distribución del ingreso es muy mala, como lo es, ¿no? El 20% más rico de la población gana del orden del 15 veces lo que gana el 20% más pobre de la población. Pero eso también ocurre en otras grandes ciudades del mundo donde la evasión es mucho más baja. Entonces yo creo que hay varias razones para la evasión. Hay evasión eventual, hay evasión estructural. En el caso de evasión estructural, donde el problema es de ingreso, yo creo que hay que hacer desarrollos específicos para los sectores de la población que deben ser ayudados. ¿Ya? Está claro, ¿no es cierto? En cambio, para la evasión eventual, por ejemplo, no tengo carga, ¿ya?, habrá que tener formas más expeditas de tener carga. Y después está el tipo que llanamente dice, si nadie me pilla, ¿para qué pago? ¿Ya? El tramposillo. En ese caso, es donde tenemos que pensar en el inspector, que tiene que ser más alto porque en Santiago el número de inspectores bajo, y el monto de la multa tiene que ser razonable. En Santiago estamos hablando de 70 lucas. Si usted lo pillan, 70 lucas, ¿ya? Pero la probabilidad de que lo pillen es como 1 por 1000, ¿ya? Así es que el costo de que lo pillen por la probabilidad de que lo pillen es como comparable al pasaje. De hecho, ¿estoy correcto? 700 por... no, más bajo. Más bajo. 70.000 dividido por 1000, 70 pesos. No. Es muy bajo. Por abajo. Muy bajo. Así es que claro. No es un llamado a evadir, por favor, que quede claro.
Profesor, pensando en lo que van a ser las licitaciones del año 2018, sí. Y a propósito de estos modelos de ciudad, de los tipos que nos estaba planteando usted recién, ¿por dónde debería ir desde su perspectiva las propuestas para el año 2018? Porque hay que aprovechar esta instancia, de todas maneras. Yo creo que el Ministerio va a aprovecharla. Yo creo que el ministro Gómez Lobos va a aprovechar la situación. Y esto tiene gruesamente dos dimensiones. El primero es el diseño del sistema, el diseño de los sistemas. Usted no puede cambiar el diseño del sistema a cada rato, ¿ya? Por eso hay que hacerlo muy concienzudamente, con buenos modelos de desplazamiento, pensando bien en la estructura de ciudad. Yo creo que nosotros deberíamos caminar hacia sistemas un poquito más parecidos a los servicios directos que los servicios troncales alimentadores, salvo que definitivamente en los servicios que nosotros llamamos troncales cambien radicalmente las tecnologías. ¿Ya? En otras palabras, que haya corredores segregados. Yo tengo un colega, el colega Leonardo Basso, que con otro colega de otra universidad, Hugo Silva, han hecho modelos de simulación para verificar cuáles son las políticas más adecuadas y ellos han llegado a la conclusión de que los corredores segregados son realmente el camino, ¿ya? El camino. Son mucho más baratos que el metro, mucho más barato que hacer un metro. Un metro, para que ustedes se hagan una idea, es $80 millones el kilómetro, ¿ya? Es carísimo. Y son flexibles porque usted fácilmente podría en el largo plazo cambiar el diseño sin demasiado costo. Así que una cosa es el diseño de la estructura de línea. Y lo segundo es que aunque usted no lo crea, nosotros tenemos empresas, de las 6 grandes empresas que están sirviendo Santiago hoy día, hay un par de empresas, que prefiero no nombrarlas para evitar cualquier demanda o cosa, hay un par de empresas que operan muy bien, ¿ya? Medalla para ese par de empresas, cuyo color es medio verdecito, ¿ya? Para que se haga una idea. Pero hay otras que operan muy mal, que están realmente mal. Y lo notable es que las medidas objetivas que hace el Ministerio con la percepción subjetiva de los usuarios coinciden perfectamente. Es decir, las empresas de transporte público, de buses de superficie, que según las medidas de ingeniería están operando de mejor manera, son las empresas mejor evaluadas por sus usuarios. Por lo tanto, hay una percepción correcta. No es cierto que el usuario no perciba correctamente. Así que, si usted se fija en imitemos lo que hacen las buenas empresas y pensemos que el diseño tiene que ser estructurado de acuerdo a un sistema que sea con algo menos de transbordo de lo que existe hoy día, salvo que haya una violento cambio que yo no preveo en la tecnología. Entonces yo creo que esos dos elementos son importantes. El escribir los contratos es una cuestión importante, pero en eso se ha aprendido bastante. Profesor, podríamos hablar mucho sobre este tema, de seguro que haremos una nueva invitación porque ha sido muy explicativo y claro lo que nos ha estado planteando, así que dejamos abierta la puerta para seguir contando con usted para tratar estos temas. Muchas gracias, Rodrigo.